ejercicio que corresponde a gráfica. La gráfica es velocidad versus tiempo para dos autos. Un auto A que tiene la trayectoria azul y un auto B que está definido con el marcador negro. ¿Sí? Para poder resolver un ejercicio de forma gráfica, tenemos que partir con este cuadro. Debemos llenar este cuadro, en el cual vamos a ubicar el intervalo de tiempo, el tiempo, la velocidad inicial, la velocidad final, la aceleración, la distancia recorrida y el tiempo, el tipo de movimiento. ¿Sí? Los intervalos de tiempo los sacamos donde empieza la recta y donde termina la recta. Para el móvil A, empieza en 0 segundos y termina en 30. Por tanto, el primer intervalo de 0 a 30. Segundo intervalo de 30 a 40. De 30 a 40. Tercer intervalo de 40 a 50. Y finalmente de 50 a 60. Esos van a ser los intervalos de tiempo para el móvil A. Los intervalos de tiempo para el móvil B, de 0 a 10. De 0 a 10. De 10 a 20. De 20 a 30. De 10 a 20, de 20 a 30 y de 30 a 60. Los intervalos de tiempo. Con esto nosotros podemos definir los tiempos transcurridos. De 0 a 30 tenemos 30 segundos. De 30 a 40, 10 segundos. De 40 a 50, 10 segundos. De 50 a 60, 10 segundos. Igual con el cuerpo B. De 0 a 10, 10, de 10 a 20, 10, de 20 a 30, 10, de 30 a 60, 30 segundos. Hemos completado la columna de tiempo para cada intervalo. Como la gráfica, ley de signos, no, el tiempo siempre será positivo. Ahora, como la gráfica es velocidad versus tiempo, la gráfica nos indica las velocidades. Acá, del móvil A, en el instante 0, tiene una velocidad de 20, velocidad inicial 20. A los 30 segundos la velocidad es 20, final. En el segundo tramo empieza con 20 y termina con 0. Empieza en 0 y termina en 0. Empieza en 0 y termina en menos 20. ¿Sí? Hemos obtenido las velocidades de la partícula. En función de estos valores, yo puedo definir el tipo de movimiento de cada partícula. Velocidad 20 la inicial y la final 20. Por tanto es MRU. Velocidad 20, final 0, desacelerada. 0 y 0, reposo. 0 y menos 20, acelerado. Y me falta obtener información hacia dónde se dirige la partícula. Sobre el tiempo derecha, bajo el tiempo izquierda. En el primer intervalo será derecho, derecho, reposo para ningún lado y luego es izquierda. Esa es la manera de definir el tipo de movimiento. Para poder determinar la aceleración simplemente aplicamos la fórmula. Aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo. Para el primer intervalo no necesitamos calcular porque es de MRU y en MRU la aceleración vale 0.
En reposo la aceleración vale 0. Por tanto tengo que calcular simplemente en el trayecto de 30 a 40 y de 50 a 60. Con la fórmula. Aceleración es igual. Velocidad final, 0. Velocidad inicial, 20. 0 menos 20 dividido para 10. La aceleración es menos 2. Menos 2. En el intervalo de 50 a 60, velocidad final, menos 20. La inicial, 0. Dividido para 10, menos 2. La aceleración es menos 2. ¿Sí? De esta manera calculamos la aceleración en cada intervalo de tiempo. Me falta completar la distancia. ¿Cómo encuentro la distancia? Con las áreas. Calculando las áreas bajo la curva. En el intervalo de 0 a 30 tenemos 30 como base y 20 como altura. 30 por 20, 600. Luego tenemos otra área, que es un triángulo de 30, 40 y 10. 10 por 20, 200. Dividido para 2, 100. Acá no hay área, 0. Y el área de acá, de 50 a 60 y 10. 10 por menos 20, menos 200. Dividido para 2, menos 100. ¿Sí? Y así completamos. Miren, cuando tenemos distancias positivas, los movimientos serán derechos. Cuando tenemos distancia negativa, el movimiento es izquierdo. Sabemos que son acelerados cuando la distancia y la aceleración tienen el mismo signo. Y es desacelerado cuando tienen signos diferentes. Aquí tenemos diferentes signos desacelerados. Igual signo acelerado. Todo cumple acá. ¿Sí? Generamos el mismo proceso para el movimiento. Listo. ¿Qué velocidad tiene inicial el móvil B? Menos 20. Final, menos 20. Para el segundo tramo, empieza con menos 20 y termina con 0. En el siguiente tramo, empieza con 0 y termina con 0. Y en el último tramo, empieza con 0 y termina con 40. ¿Sí? De igual forma puedo llenar el tipo de movimiento. Tiene una velocidad de 20 y como inicial y final también de menos 20. ¿Qué tipo de movimiento? MRU, velocidad constante. Esto es MRU. Empieza con 20 y termina con 0. Desacelerado. Empieza con 0 y termina con 0. Reposo. Empieza con 0 y termina con 40. Acelerado. Me falta definir para dónde se dirige el cuerpo. Izquierdo, derecho. En el primer tramo es izquierdo, izquierdo, porque está abajo, bajo el tiempo. Aquí no se mueve y acá está sobre el tiempo, es derecho. Ese es el tipo de movimiento. La aceleración, como esto es de MRU, puedo definir que vale 0. En reposo también vale 0. Tengo que calcular las aceleraciones en los dos intervalos con la misma ecuación. Aceleración va a ser igual a velocidad final, 0. Inicial, 0 menos 20 dividido para 10. Positivo 2 positivo. Final menos inicial.
En el segundo tramo, final menos inicial. 40 menos 0 dividido para 30. 1.33. Positivo, 1,33 metros por segundo de recuerdo. Hemos completado calculando la aceleración. Ahora, ¿cómo calculamos la distancia? Con las áreas. 10 por menos 20 menos 200. 10 por menos 20 menos 200 para 2 menos 100. Acá no hay áreas. De 30 a 60 y 30 por 40, 1200. Para 2, 600. ¿Sí? Hemos completado nuestra tabla de valores. En función de esto, ya podemos dar solución a los literales que nos pide el ejercicio. El primer literal dice el tipo de movimiento para cada intervalo de tiempo. Y el tipo de movimiento lo tenemos ya definido en la última columna. ¿Sí? Luego nos pide la distancia recorrida por cada partícula. ¿Cuál es la distancia recorrida por cada partícula? La distancia de A será igual 600 más 100 y más 100. Más 100. Porque vamos a calcular la distancia. Y la distancia se suman las áreas en valor absoluto. 600, 700, 800. La distancia de A, 800 metros. La distancia de B, 200, 300, 900. 900 metros. Cuando me pide el desplazamiento realizado por A, ahí sí debo sumar con los signos, sumar y restar. 600 más 100, 700 menos 100, 600, positivo. Eso me indica que se movió en la dirección Y, porque la gráfica es velocidad en X versus tiempo. El desplazamiento de RB va a ser igual a ¿qué? 300. Menos 200, menos 300, más 600, 300. ¿300 qué? Y en metros. ¿Estamos? Listo. Finalmente vamos a determinar las gráficas de posición-tiempo y aceleración-tiempo para cada modo. Para poder realizar las gráficas posición-tiempo, para las gráficas nos vamos a valer de los mismos intervalos de tiempo. Copiamos 10, 20, 30, 40, 50 y 60 segundos. El tiempo en segundos. 10, 20, 30, 40, 50 y 60. ¿Sí? En la escala, en el eje de las Y va la posición, la distancia en metros. Y la escala que debo hacer es, tengo 100, 100, 200, 600, puede ser de 200, ¿no? Puedo hacer la escala de 200. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Puedo hacer 200, 400, 600, 800. Menos 200, menos 400, menos 600, menos 800. ¿Qué? Metros. Voy a graficar la distancia del movilaje. Para eso señalo primeramente los intervalos de tiempo. En 30, en 40, en 50 y en 60. 30, 40, 50 y 60. Y me pregunto, en el intervalo o en los primeros 30 segundos, ¿cuánto se movió?
600 a la derecha, o positivo, acá. Luego, ¿qué hizo? Se movió 100 más. Es decir, desde la posición 600 se fue a 700. En el intervalo de 40 a 50, no recorrió nada, se mantuvo en la misma posición. Aquí. Y en el intervalo de 50 a 60, regresó 100. Es decir, de 700 regresó a 600. Estas son las ubicaciones que tiene el cuerpo A en cada uno de los intervalos. Como la gráfica es X versus T y la línea resultante representa la velocidad, tengo que graficar. ¿Cómo grafico MRU derecho? Línea recta, porque la velocidad es constante y diferente de cero. Desacelerado derecho, parábola. Reposo, paralela al tiempo. Acelerado izquierdo, parábola de esa forma. Esa corresponde a la gráfica distancia versus tiempo del móvil A. Vamos ahora a graficar los desplazamientos del móvil B. Los intervalos que necesito para B, 10, 20, 30 y 60. 10, sumar, 20, 30 y 60. Y me pregunto, en este intervalo de 0 a 10, ¿cuánto se desplazó? Menos 200. En el intervalo de 10 a 20, ¿cuánto se desplazó? Menos 100. Como estaba en menos 200, debe llegar menos 300. En el intervalo de 20 a 30, ¿cuánto? No se desplazó nada, permaneció en el mismo lugar. Y en el intervalo de 30 a 60, se desplazó 600. Como está en la ubicación menos 300, debe irse a 300 positivo. ¿Okay? En función de los sentidos, ¿para dónde se mueve? En función de los signos. Quiere decir que si yo empiezo desde aquí, voy a recorrer 200 metros hacia la izquierda. 100, 200. Luego, ¿qué hice? Recorrí de dónde estoy. En este momento recorrí 100. Estoy en la ubicación menos 300 de donde empecé. Y finalmente recorrí 600 a la derecha. 100, 200, 300. Mi punto de origen. ¿Cuánto me falta? 100, 200 y 300. ¿Sí? Listo. Unimos. MRU izquierdo, línea recta. ¿Sí? Línea recta. Desacelerado izquierdo, parábola. ¿Para dónde? Opción 1, opción 2. Opción 2. ¿Por qué? ¿Sí? Por la pendiente. Es desacelerado cuando la pendiente disminuye, cuando el ángulo disminuye. Reposo paralela al tiempo. Acelerado derecha hasta este punto. Parábola. Esa es la trayectoria del cuerpo B. ¿Sí? Una de las preguntas del ejercicio nos dice: encuentre gráfica y analíticamente el punto de encuentro de las partículas. Gráficamente podemos establecer
en la gráfica X versus Z. El punto de intersección de las dos trayectorias representa cuándo y dónde se encuentran. Como acá no hay cruce, no hay intersección entre los dos desplazamientos, a los 60 segundos no se han encontrado todavía. Si proyectamos, prolongamos el movimiento, la trayectoria, ¿sí? Si lo prolongamos, a lo mejor va a haber un punto de cruce. Y este punto de cruce va a representar, en X tenemos el tiempo, vamos a representar cuándo y dónde se cruza. ¿Sí? Pero en los 60 segundos, como no hay punto de intersección, no hay cruce de las dos partículas. Y finalmente, vamos a graficar aceleración versus el tiempo. La gráfica aceleración versus el tiempo nos va a quedar de la siguiente manera. Los tiempos igual, 10, 20, 30, 40, 50 y 60 segundos. El tiempo en segundos. Ahora la aceleración en metros segundos al cuadrado. ¿Sí? Tiempos 10, 20, 30, 40, 50 y 60 segundos. ¿Sí? Listo. Lo que hacemos es simplemente fijarnos en la columna de la aceleración. En el intervalo, para graficar el móvil A, necesito los intervalos 30, 40, 50 y 60. En 30, en 40, en 50 y en 60. Y me pregunto, de 0 a 30, ¿cuál es la aceleración? 0. La línea resultante va a ser esta. De 30 a 40, menos 2. Menos 1, menos 2. De 30 a 40, voy a ponerlo así, menos 2. De 40 a 50, 0. Y de 50 a 60, menos 2. Esa corresponde la gráfica aceleración versus tiempo del cuerpo A. Y para concluir con el ejercicio, la gráfica aceleración versus tiempo del cuerpo B. En los intervalos de 0 a 10, de 10 a 20, de 20 a 30 y de 30 a 60. Me pregunto, de 0 a 10, ¿cuál es la aceleración? 0. De 10 a 20, 2 positivo. De 20 a 30, 0. Y de 30 a 60, 1.33. Por aquí. Claro, línea recta. Y tenemos la aceleración de su tiempo de ¿sí? ¿Estamos? Esa es la interpretación.